Hola a todos, hoy tenemos un nuevo programa de la recién estrenada sección de debate. Hoy traemos el tema de moda, como no puede ser de otra forma. Vamos a hablar del tema de Pablo Hasél y de su polémica detención. Así que nada, coge tu silla que empezamos. Hasta ahora. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos un nuevo debate de actualidad. Por supuesto vamos a tratar el tema que está sobre la mesa en todos los telediarios, en todos los informativos, en todas las tertulias. Es el caso de Pablo Hasél. Todos estáis oyendo hablar de tanto en la tele como en redes sociales. No se habla de otra cosa prácticamente. Parece que es lo único capaz de eclipsar al coronavirus en estos momentos. Así que ahora vamos a entrar en materia, pero antes vamos a presentar a nuestros colaboradores en el día de hoy. Tenemos a Diego Sobrecueva con nosotros. ¿Qué tal, Diego? Pues bien, por fin, segundo debate con ganitas después del de Andorra, así que ahora, pues nada, no nos para la actualidad, o sea, estamos continuamente con temas interesantísimos para debatir. Eso es, no No se sé si puede quiero que quejar. sigamos así, la verdad, porque socialmente no me apetece, pero a nivel de estas tertulias, pues oye, está bien. Yo creo que es un debate muy enriquecedor. Además, tenemos muchas posturas, ahora lo vais a ir viendo. Así que nada, presentamos también a Mario Martín. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Javi? Pues mira, a ver si nos cierran el canal ya también. Como dice Diego, con tanta polémica, a ver si nos metemos en alguno, en un buen sarao. Ah, Sí, pero ahora, es lo que dices. Yo creo que mientras se hable bien desde las posiciones, joder, que cada uno tenemos la nuestra, no tiene. ujú. Pero mientras se respete y lo comentemos todo bien y expliquemos un poquito también los hechos, que hay mucha desinformación, luego nos explicas tú bien que eres el que maneja, pues Bueno, oye, se más o pueden hacer menos. cosas. Bueno, más que Diego y yo seguro, ¿no, Diego? Totalmente, totalmente. Por lo de Yo, la carrera y el máster, más que Sí, nada. nada, nada. Que regalan carreras y máster en todos lados también, no te creas, ¿eh? Esa, Joder, que esa se lo también digan es a otra de las Cifuentes, buenas. Esto te digo. a la Bueno, pues pobrecita que le han regalado un máster y ya ni lo sabía. Pero bueno, vamos a dejar es que hay mucha polémica. desinformación, no se entero. Vamos a pasar al centro de la polémica. Antes de nada, de valorar cuál ha sido la situación, por qué entra en prisión Pablo Hasél, libertad de opinión, cosas de estas. Vamos a presentar un poco brevemente a la figura de Pablo Hasél. Mario, cuéntanos un poco quién es esta persona. Bueno, pues básicamente es un rapero poco conocido, no, nunca ha sido un rapero del panorama, pues ya hablando de raperos de izquierdas más alternativos, no me meto ni a Zetangana ni hostias. No, nunca he estado al nivel, pues, por ejemplo, de los Chicos del Maíz o de grupos míticos valencianos y catalanes como La Gosa Sorda, que no son raperos, pero me refiero de música en valenciano-catalán. O Aspencat siempre ha sido un poco más alternativo, como Valtony, que al final hacían siempre rap de este típico, pues más mochilero, de la calle, con bases muy simples y Ujú. samplers y demás. Y bueno, pues, lo que siempre ha sido es muy político. Es un tío abiertamente de izquierdas, comunista, y bueno, pues siempre ha hecho música casi siempre en catalán y alentando pues un poco a la movilización y demás. Y yo creo que al final en los últimos años también lo que ha perdido es mucho más peso como rapero y como lo que ha ido haciendo y ha ganado mucho más en polémicas, en tweets y en un poco en espectáculo. Y al Ujú. final, pues hombre, lo que tenemos aquí hoy. Ujú. Pues si queréis vamos a pasar a enumerar su historial delictivo, por así decirlo, que la verdad que no es escaso, ¿eh? O sea, hay mucha gente que está diciendo que esta persona entra a la cárcel por rapear. Esto es lo primero que yo como jurista quiero desmentir, porque esto no es así. Luego entraremos a opinar si las penas que están actualmente previstas para algunos delitos de opinión son adecuadas, que ya os adelantamos que aquí va a haber polémica, pero bueno, antes de nada eso, vamos a pasar a enumerar por qué está condenado. En primer lugar, en 2014, lo voy a ir leyendo porque son unos cuantos, se le condena por enaltecimiento del terrorismo. Entonces, en este momento le cae una pena de 2 años por alentar a grupos como terroristas como ETA, Grapo, Terra Lliure, Cataluña, incluso Al Qaeda. Bueno, tiene frases del tipo merece que explote el coche de Pachi López, es un error no escuchar lo que canto como Terra Lliure dejando vivo a los santos, los Grapo eran defensa propia. Entonces, lo que entiende el tribunal en este momento es que existe una incitación efectiva a la violencia. La distinción que se hace en este tipo de delitos, lo comentaba antes Mario, no hay muchos grupos que cantan cosas relativas al rey, como veremos luego, a grupos terroristas, pero en ningún momento han sido condenados o no con penas de tanta entidad. Entonces, lo que pasa
que en esta situación es que el tribunal que le juzga entiende que efectivamente existe una incitación a la violencia y que sí que puede llegar a convertirse en un peligro efectivo para las personas a las que se menciona en estas letras. Luego ya también se la ha condenado por tweets, como veremos a continuación, pero en este momento ya se entiende que constituye un peligro serio para las personas a las que se menciona. ¿Qué pasa? Que en este momento se da una suspensión de la pena. Esto es algo habitual en el derecho penal cuando no se llega, o sea, cuando no se sobrepasan los 2 años de pena de prisión, normalmente se suspende siempre y cuando no haya antecedentes. Esto es muy importante, sobre todo para este caso. A continuación, tiene una nueva pena por enaltecimiento del terrorismo, nuevamente por injurias a la corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este caso se le impone una condena de 9 meses. La condena en inicio también era superior, pero la Audiencia Nacional, que es el último recurso al que llega en este caso, entiende que como los grupos que se mencionan, como pueden ser ETA o Grapo, no están actualmente en activo, es muy difícil que a través de estas manifestaciones realmente se pueda llegar a transformar en hechos efectivos, ¿no? Porque este señor cante cosas de enaltecimiento ETA, no va a volver ETA y va a decir, oye, que hemos vuelto y hemos puesto una bomba porque nos lo ha dicho este señor. Son cosas que sale un poco de sentido común, ¿no? Que en el derecho también lo hay, aunque parezca algo muy objetivo. Por supuesto, a raíz de esto también se le están imponiendo multas, yo creo que es donde debe evolucionar un poco el derecho en este sentido en delitos de opinión, aunque esto lo comentaremos más adelante. Nuevamente se le condena por un delito de lesiones por 6 meses de prisión, aunque este delito no es, o sea, esta sentencia todavía no es firme. Se entiende que empujó, insultó y roció con un líquido de limpieza a un periodista de TV3. Y como digo, al no ser esta sentencia firme, no constituye antecedentes penales hasta que realmente haya agotado todos los recursos y es que decide recurrir, que es su caso. En el día de hoy conocíamos que se confirmaba una de las sentencias por las que todavía no había sido condenado en firme, que es el delito de obstrucción a la justicia por amenazar a un testigo protegido. Esto la verdad es que es algo bastante grave, ¿eh? Él creo que, no sé cómo lo hizo, pero debió de colgar un vídeo de un testigo protegido por la Guardia Urbana de Lleida en un juicio que había habido hace una serie de años. Entonces, desvelar la identidad de esta persona pone en jaque su seguridad, como es lógico. Había sido un conflicto con Terra Llura, me parece, o sea que realmente podía haberse amenazado su integridad. Y por esto se le ha condenado a 2 años y medio. También tiene a mayores un delito de allanamiento de local, me parece que era del Banco Santander, si no me equivoco. Y por último, que se sepa, tiene un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, que esto son delitos dentro de lo que cabe un poco más habituales y que no tienen por qué tener penas asociadas tan graves. ¿Qué pasa? Que este señor, como hemos dicho antes, tenía en suspensión una pena de 2 años y 9 meses. Entonces, en el momento en el que la vuelve a liar, pues en cuanto ha sido firme la pena de 9 meses, pues ha ido al trullo. O sea, esto es así. No es exclusivamente por enaltecimiento del terrorismo. En el momento que la pena de lesiones, por ejemplo, sea firme, se le va a sumar a la pena y si decide no recurrir la sentencia que se ha conocido hoy, pues se le van a sumar otros 2 años y medio. Entonces, es muy importante, yo creo, separar dónde están un poco castigados los delitos de opinión y ya un delito, por ejemplo, de más entidad como puede ser el delito de lesiones y, en mi opinión, también uno sobre todo más grave como es el de desvelar la identidad de un testigo protegido. A partir de aquí, si queréis, abrimos debate y comentamos un poco la polémica en torno a los delitos de opinión. La primera pregunta que lanzamos, ¿creéis que deben de estar penados los delitos de injurias a la corona, que son un poco los que más polémica yo creo que están causando? Diego. Mario, creo que vamos a coincidir, pero diré que evidentemente no. El problema que tenemos en este país es que evidentemente el rey representa al Estado y aparte tiene una cuestión, que es que el rey es un representante del Estado vitalicio. Es decir, por tanto, su vida está anclada al Estado. A diferencia de un presidente de la República que al abandonar su presidencia se desvincularía del Estado. Entonces solo está vinculado al Estado mientras está al mando. El problema que tenemos es ese, que evidentemente si un expresidente la lía, pues es un civil con las consideraciones evidentemente que tiene, los aforamientos que tiene, pero no deja de ser una persona ajena al Estado en ese momento
que evidentemente puede estar totalmente en contra, puede ser otro gobierno, puede ser cualquier cosa, pero evidentemente el rey, al ser vitalicio, está contigo, vamos, es que es el Estado soy yo, por así decirlo, nos ponemos un poco Luis XIV, Sí, pero el problema que tenemos aquí es que, corrígeme Revilla si me equivoco, pero es que el rey puede hacer a nivel jurídico lo que le apetezca. O sea, más o menos. no tiene derecho de pernada, pero de milagro. O sea, básicamente, o sea, Bueno. técnicamente, o sea, me decía una metáfora el otro día una amiga que era el rey, estábamos sentados en el sofá y dice, podría entrar el rey ahora mismo aquí y nos quedaríamos tan panchos porque no me pasaría nada. Entonces el problema que tenemos es ese, entre muchas comillas, evidentemente. No creo que el rey aparezca por mi piso en Madrid. Pero, Por España en general. Sí, a ver. El emérito seguro que no. El emérito, bueno. Pues me refiero al emérito, El emérito está picarón, igual se pasa un día a tomar algo. Pero vamos, que es lo que os digo. Yo personalmente creo que no. Creo que evidentemente no voy a negar que debe tener una consideración especial, una protección especial, porque mientras no cambie la cosa, por suerte o por desgracia, es el representante del Estado. Y el Estado, en los últimos años, se está perdiendo mucho me parece a mí, la seriedad y el peso que significa el ser un Estado. Creo que últimamente se están pasando a la ligera, tomando a la ligera, desde hace unos años hacia aquí, cosas muy fuertes que se están diciendo, que se están haciendo, que se están forzando. Y desde el punto de vista, antes comentamos Cataluña y Valencia, los países catalanes y el tema de independencia y tal, la gente no entiende lo complicado y lo profundo que es la insolubilidad del Estado y la cabeza del rey en este Estado. O sea, son cosas muy graves, muy profundas, muy importantes y que no se pueden tomar ante la ligera porque rompen, o sea, es como atacar al Estado en sí mismo. Sí, pero al final también es una cuestión de que el Estado se ha denostado solo. O sea, no ha hecho falta de independentismo y de acciones para que... No, es que venimos muy debilitados. No, bueno, es que al final es que te lo has cargado tú solo. Es que cuando tienes un rey corrupto que está por ahí fugado de la justicia, bueno, la justicia no, porque ni hay justicia. En este, pues para él me refiero, Javi, no me te enfades. Sí, ahora yo apunto todo aquí. Para él. Que está el tío por ahí en Abu Dhabi, que es que encima lo reconoce, que se sabe lo de Corina, que si las cuentas y demás, y tampoco se hace nada. Es que yo creo que no le hace ningún favor a la monarquía como institución, fuera de que yo esté más a favor o en contra, simplemente como objetivamente, creo que la monarquía ganaría y saldría ganando si el rey se viera en un banquillo, simplemente, aunque sea en calidad de testigo, de investigado, de que le digan, oye, mira, ha pasado esto, ¿qué pasa? Y dé una explicación y que por lo menos esté en su puto país, que es lo que me parece ya de locos, que esté desde no sé cuántos meses lleva ya fuera de España, igual dos, 3 meses y que más. Creo que desde verano lleva, ¿eh? Es que eso me parece terrible. Y ya, o sea, hablo objetivamente, simplemente desde la visión de lo que estamos hablando de la estructura de Estado con una monarquía a la cabeza. Creo que a Felipe en concreto, que es el que está ahora, evidentemente, no le hace ningún favor su padre. Y él lo sabe, bueno, de hecho es de la carta famosa esa y tal. O sea, él lo sabe. Y le haría muchísimo mejor que dijera, no, es que mi padre tiene que pagar por lo que ha hecho. No sé si pagar o no, porque presunción de inocencia, pero por lo menos sentarse. Y a partir de ahí vamos viendo. Y yo creo que al final es eso, que no es tampoco tanto, Diego, que haya sido problema más de independentistas y tal. Hablo de la figura de la monarquía como eso, como referente del Estado, ¿eh? No ya de, por si entramos entre interior y ver tal, pues ya más lío. Pero simplemente eso, como institución monárquica, creo que es que la bomba la tenían dentro, es que es un caballo de Troya este señor. Yo creo que habéis hecho... Sí, digo. Yo no, con lo que me refería al tema de independentismo, me refería a que en los últimos años se está forzando mucho la figura del Estado. Es decir, se está llevando mucho al límite la figura del Estado y en muchos casos entiendo que de una forma inconsciente, sin entender del todo lo que significa el peso de un Estado, que al final, una frase que me dijo una persona que es una frase bastante radical, pero que al final es la verdad,
que es que el territorio del Estado solo se puede ir por las armas, entre comillas. O sea, tú al final, tus fronteras, la indivisibilidad del Estado, o sea, lo que digo, vamos, por constitucionalmente es que el Estado, el tema de plantearse la fragmentación del Estado incluso, o el tema de la corona mientras siga vigente, que ya te digo que mientras no se garantice un proceso tal, es que son cosas que van contra el Estado y que evidentemente tienen muchísimo peso, y que yo creo que encima lo triste es que lo estamos tratando a través de este tipo de gente y este tipo de conflictos que no van a ningún lado y que son propaganda pura. O sea, porque al final a mí fastidia que estemos hablando de la viabilidad de la corona con este caso, que podríamos hablar con muchísimas más cosas y que, bueno, lo mencionaremos. Bueno, yo creo, mira, voy a mencionarlo ahora porque yo creo que es pertinente. No sé si recordáis una portada de, creo que sí, del jueves, de que salía el rey Felipe con... Fue una época que estaban daba una prestación económica por tener hijos, y aparecía el rey, pues, teniendo el acto sexual en una caricatura con la reina Leticia en portada. Evidentemente hubo un secuestro de la publicación, bueno, se montó básicamente también un jaleo bastante curioso, que yo no sé si habéis visto, hay un documental muy, muy interesante que hablan del tema, y que en ese momento en la redacción del juego estaban algunos amenazados de muerte. No sé si, creo que por grupos, no sé si eran grupos de ultraderecha o incluso ETA, no recuerdo muy bien qué grupos les amenazaban en ese momento, y que se ocurrió la anécdota curiosa de que había policías nacionales de escolta en la redacción, y llegó Policía Nacional a hacer el secuestro de la publicación, y cuando se encontraron fue, ¿qué venís? ¿A reforzarnos? Y dice, no, venimos a secuestrar la publicación. O sea, auténticamente un circo, vamos, un circo. Yo creo que habéis hecho dos apuntes muy interesantes, sobre todo, en primer lugar, en relación a la figura, no solo del rey, sino de la corona en sí. Como decía Diego, la corona y el rey en este caso representan lo que es la unidad del Estado, ¿no? Y en relación con lo que decía Mario, es muy importante también separar los actos personales de una persona, valga la redundancia, como pueden ser escarceos que haya tenido amorosos el rey emérito, por ejemplo. Sí, total. Y luego actos, por ejemplo, de representación de Estado, ¿no? Por ejemplo, desde Cataluña se ha atacado mucho al rey por su representación del Estado como indisoluble en el conflicto de la independencia de Cataluña, ¿no? Entonces, es ahí donde entra un poco en juego el origen de este tipo de delitos y de por qué se protege especialmente a figuras como la del rey, ¿no? Ya no solo desde el terreno de las injurias, sino, por ejemplo, en un caso extremo de un magnicidio, en un asesinato del jefe de Estado ya sería algo mucho más grave. El tema de las injurias me parece que es algo que tiene un carácter mucho más subjetivo desde el momento en el que una figura como el rey deja de encarnar al Estado, ¿no? Porque yo creo que, como decía Mario antes, en el momento en el que el rey llama más la atención por su faceta amorosa, por ejemplo, que en su trabajo como jefe de Estado, que es por lo único que se le debería de conocer, porque ya no entrando en un debate de monarquía-república, pero si existe una monarquía y tienes un cargo vitalicio, coño, empeñate por hacer las cosas un poco bien, que sabes quién eres y lo que representas, ¿no? Esto es algo que yo creo que además beneficia mucho a los republicanos, como es lógico, porque es que, o sea, les estás dando todas las armas. Entonces, en el momento que se hacen injurias al rey por este tipo de delitos o por irse de caza o cosas de estas, yo creo que ahí entra en juego un poco ya más una laxitud de la ley. No debe de aplicarse de una forma tan extrema como podría hacerse en caso de que se le esté, yo qué sé, alentando a asesinar al rey por defender la unidad de España, que sería algo mucho más grave, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante hacer un balance muy, muy distinguido entre estas posturas. No sé qué pensáis. Y es que también en esto creo como al final un poco que, joder, que la música es música. Y creo que es muy difícil alentar a alguien a hacer algo, y me refiero a ya no matar, Sí, sino a pues, ir a por alguien en concreto, simplemente por canciones, porque es que hay muchas. O sea, no es que sea algo que solo ha hecho Pablo en su vida o Valtoni y que nunca nadie más haya dicho y sean dos tíos revolucionarios. Es que si tú pones Los Chicos del Maíz, que a mí es un grupo que me gusta, o Riot Propaganda, que es un grupo que tienen ellos, es que dicen cosas mucho más fuertes incluso. O sea que, por ejemplo, en el voto particular de la sentencia del Tribunal Supremo con esto,
decía que, o sea, dicen que no ven ningún tipo de, lo has comentado tú antes, Ujú. Javi, que no ven ningún tipo de intención de que se vaya a alentar a nadie a hacer nada, que no creen ni siquiera que tenga ningún peligro, Sí, que lo ha muchas dicho, veces tiene que puede tal, llegar a haber incluso intención y no llegar a... O sea, que una exactamente, persona esté deseando cargarse al rey, que habrá cientos o miles, y no habrá significa cientos. que sus mensajes acaben transformándose en eso, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, La Raíz tiene una canción que se llama Rueda la Corona y no es La Raíz un grupo, pues como es Ríos Propaganda o los Chicos del Maíz, que son mucho más hardcore y tal. La Raíz es un grupo que escucha mucha gente, que no es, ya es muy mainstream, lo conoce todo el mundo, mucho más suaves. Tiene una Ujú, canción que se llama La Rueda la Corona que dice: yo daría mi vida entera por retar al rey cuerpo a cuerpo en la tierra batida. ujú. Y no veo que ninguno de ellos intente retar a ningún rey. O, por ejemplo, los Chicos del Maíz tienen una canción, creo que es en Anatomía de un asesinato, por cierto, muy buena, que dice: Cayetana ese cuello pide guillotina. Evidentemente por Cayetana Álvarez de Toledo y su Sí. cuello que mide como mi cabeza entera. Y no veo a nadie haciéndole nada a doña Cayetana. Y no es doña Cayetana de las que se calla, que sí que es de las que le gusta la jauría. Al final la música es música y hay miles de canciones y mucho más hardcore en inglés. Hay canciones de estas de rock y de heavy metal que las escuchas y dan hasta escalofríos. Y dices: madre de Dios Cristo, lo que dice esta gente aquí. Ujú. Pero al final es música, o sea, no, yo no veo que tenga más trascendencia que esa. Hombre, si la canción entera va sobre voy a matar con mis propias manos a no sé quién, con nombres y Planificando el apellidos, asesinato. y pues sé dónde vives y voy a ir a por ti y tal, pues hombre, me parece es otro caso. Pero es que en este caso no me parecen tampoco, no sé, yo creo que al final la música no hace que nadie vaya a matar a nadie, ni a pegarle, ni mucho menos. Ujú. Digo, A ver, mira, yo primero lo de Rueda la Corona, no veo a nadie batiendo al rey en la, o sea, cuerpo a cuerpo contra el rey en la tierra batida, porque es gigantesco, para Está empezar. O sea, fuerte, ¿eh? Ojo con Felipe, que a está mí me fuerte tumba, vamos, Felipe. fijo. además, el rey de O la tierra sea, batida es Rafa Nadal, o sea que... Tampoco le ganamos a ese. Nada, nada. no te digo una cosa, yo a hostias no me pego No, con sí, sí, Felipe, sí. que es un jato curioso, Bueno, No, hostia, hostia, pero yo bueno, no. al Yo margen no. de eso, me estoy acordando yo de una canción de Jorge Z de Arriba España, no sé si la conocéis, que hay un Mm, momento que dice: sueño con la escopeta gritando arrodillados. O sea, hablamos como dice Mario, hay muchísimas más canciones, total. muchísimo más graves y muchísimo más Que- duras. y lo que Los dices, que chicos de son maíz, grupos que, los por chicos de maíz, ejemplo, perdón por cortarte, sí, Diego, sí, pero o sea, grupos que ya no son ni izquierdas como tal, como estos, o sea, como los Chicos del Maíz, que son abiertamente marxistas-leninistas y tal. O sea, por ejemplo, Natos y War tienen una canción, Barras Bravas, que dicen: ese puto facha mátalo cara al sol. Ujú. Y no es un, o sea, sí que es, hombre, tiran más hacia la izquierda, pero no son grupos de estos que todas sus canciones se tratan de eso. Perdón por cortarte, Diego, pero es que no, 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 totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que estás contando. Y es que, a ver, el problema está en que nos encontramos con una idea que es, yo esto, vamos, lo hablamos cuando hablamos de derecho a la información en la carrera, que es que el problema está en que muchas veces se utiliza la excusa, entre comillas, de lo que es ¿cómo es? El asesinato y, ¿cómo es? Se me ha ido totalmente. Como la mente detrás, es que no me acuerdo. Jolín. Un inductor. Sí, es que es un término que era como básicamente la mente detrás de como el asesino ideológico, como la Ujú. persona que genera. mm, Joder, me saldrá algún día de estos cuando esté yo luego, terminemos de grabar y esté haciéndome La la sección cena, de diré: deportes, un día lo sueltas. totalmente, vengo un día a la sección de deportes y digo: por cierto, tenemos que retractarnos de una cosa. Ujú. Aprovecho para decirlo ahora, de cuando hicimos el de Andorra, que dijimos que Auronplay que estaba en Andorra. Es falso. es falso al No, final. sí, lo estaba mirando y no. Resulta que de hecho él tuvo que aclararlo en algunos vídeos porque también había mucho meme. Ya sabes que con Auronplay se hace mucho Ujú. montaje, mucha historia, mucho meme. Y por lo visto no. Pero bueno, aprovecho Bueno, pues para retractarnos rectificamos. Le en pedimos perdón y me este. alegro de ello porque es uno de los que me gusta. Sí, a mí también. No veo muchos, pero Auron es de los pocos que me gusta y me río con él. Así que gracias, Auron, por levantar Españita. Bueno, Así que no bien. sé si conocéis una canción, hablando de esto, que os iba a decir yo, de Blanche Goudank. No. Jolín, estoy hoy bastante espeso y no me sale el grupo. Jolín, bueno, un grupo de estos catalán, que ahora mismo no me sale el nombre, Lágrimas de Sangre,
que Ah, tiene vale. una canción que se llama Blast Tank, que es básicamente hacen como comparaciones, en plan no estoy ahorrando para comprarme una casita, estoy ahorrando para comprarme una pipa, y hacen como siempre el rato la comparación de no estoy ahorrando para fumar, para beber, para vivir, sino que estoy ahorrando pues para pistolas, ametralladoras, un tanque, bueno, cosas así. Yo la escuché en el Viña 2019 y era la última canción, y he de decir que sales con un subidón que dices, vamos a Madrid andando ahora mismo y tomamos la capital. Pero hay que decir que, evidentemente, una canción no significa nada. Y que yo creo que si el objetivo es. Porque el objetivo al final de las leyes es que haya una consecuencia. Entonces, si el objetivo es evitar que ocurra esto, no consigues nada condenando a un señor a meterlo en la cárcel por haber dicho eso. Porque encima, en el mundo en el que estamos globalizado, la gente va a seguir escuchando esa canción, le estás dando un altavoz brutal, porque tal y como ha dicho Mario antes, tanto Pablo Hasél o Baltonic eran raperos que podía conocer a alguien que estuviera metido Del en 3 al 4, el... Sí, tío. sí, Total. totalmente. Y que encima a mí personalmente ni me gustan. Y mira que yo el rap soy bastante aficionado y personalmente ni me gustan. Y al fin y al cabo son gente que diciendo cuatro paridas han saltado, o sea, las reproducciones que tiene la canción de Pablo, las canciones de Pablo Hasél o de Baltonic ahora mismo no las habrían tenido en la vida si tú les hubieras dejado. Y aquí vamos con el efecto que lo hemos comentado alguna vez, el efecto Barbara Streisand, que es que cuando tú a alguien le intentas prohibir algo, lo único que consigues es que se refuerce en su tesis y se convierta en un mártir, porque al final Total. estás generando mártires y es munición. Al final, la gente, por ejemplo, que ayer estuvo manifestándose aquí en Madrid por el tema de Pablo Hasél y tal, se podría haber manifestado por cualquier cosa. Porque al final hay gente que yo lo respeto más o menos. Yo también estoy a favor del derecho a manifestarse, pero entiendo que hay cosas que se van muy de madre y que desvirtúan totalmente la manifestación. O sea, yo creo que hay cosas que, sobre Luego todo, hablamos, si por queréis, una sobre el cosa tema de la manifestación, que también sí, ha soltado mucha bueno, ya lo polémica. comentaremos, pero bueno, a lo que voy, que básicamente que la ley al final en este punto no consigue su objetivo, sino que lo que genera son mártires, igual que como comentaba antes, con la publicación del jueves, lo que consiguió, lo que era surrealista cuando fue la secuestra publicación del jueves, es que estaba secuestrada la publicación, que por cierto ya había empezado a venderse, por tanto había gente que tenía ya ejemplares, y además en todas las televisiones estaban dando la noticia con la imagen del jueves, o sea, lo cual era un oxímoron totalmente. Sí, total. Claro, pero era una cosa que era surrealista, porque estaba secuestrando la publicación para que no se vea y paralelamente en la televisión, en máxima audiencia, en los telediarios, estaban enseñando la imagen y luego hoy en día en Internet, para cualquier estudiante de periodismo, es el mejor ejemplo, o sea, es decir, has conseguido que una cosa que era un problema se agrande totalmente y que en vez de quedar una anécdota totalmente pasajera, que podía... todo portadas más polémicas, bueno, pues te causa más tal, pero en el momento en que tú secuestras la publicación, metes al rapero en la cárcel, lo magnificas de una manera que a nivel, yo entiendo que a nivel jurídico no se piensa en comunicación, pero creo que no vamos a engañarnos, al final el aparato judicial está muchas veces supeditado al aparato político y creo que le hace un flaco favor este tipo de maniobras. Y la imagen. Perdona, Javi, dale. Sí, ahí, si queréis abrimos un nuevo debate, porque aquí podemos entrar a hablar, si queréis, de cómo puede evolucionar también el sistema legislativo, que esto también se basa mucho en la separación de poderes, que en este país pues casi brilla por su ausencia, ¿no? Pero antes de nada quería hacer un inciso sobre el tema de las canciones, que es lo que decía Mario un poco, ¿no? Que hay 100.000 canciones que hablan sobre esto y las habrá 100.000 veces peores, ¿eh? Por eso yo creo que debería haber como una evolución a nivel ya legislativo de no castigar, o sea, castigar con penas de prisión delitos de opinión me parece una cosa un poco rebuscada ya en un primer momento, porque el objetivo de la prisión es siempre reinsertar, hacer recapacitar, por así decirlo, a la persona, y no creo que la prisión sea el lugar ideal para ello, a pesar de que existen grandes profesionales que se pueden dedicar a ello desde dentro, pero también esto se podría hacer desde fuera de otras formas. Y además es lo que decís, ¿no? Que es un altavoz tan grande, entrar en prisión, rodeados de cámaras, con el circo mediático que se ha montado en la detención de Pablo Hasél, que esta ha sido otra de las cosas más polémicas, o sea, un tío que se mete en una universidad pública para montar el espectáculo, que tenga una repercusión y que se vea a la policía deteniéndole a él y a 50 personas, y además él sin mascarilla, es ya el colmo de los colmos, ¿no? Por eso yo creo que debe haber una evolución, y ahora abro ya aquí el debate a ver qué pensáis sobre ello,
de que los delitos de opinión, al igual que delitos como, por ejemplo, de calumnias, esto no sé si lo sabéis, pero delitos de este tipo solo son perseguibles de normal a instancia de parte, ¿no? Es decir, que tiene que denunciarlo el propio ofendido. Entonces, por ejemplo, si Cayetana no se ofende porque hablen de su cuello como objetivo de una guillotina, ¿por qué tiene que entrar alguien de oficio a penarlo, ¿sabes? O sea, es diferente también el papel que juega en este sentido, la protección que se debe dar al rey, ¿no? Porque el rey, lógicamente, no va a ser el que vaya al juzgado a poner una denuncia porque le amenacen de pegarle un tiro. Aquí sí que es cierto que la Fiscalía o el Estado como garante de los derechos del propio rey juega un papel diferente, ¿no? Pero yo creo que los delitos de opinión deberían evolucionar en ese sentido, sobre todo en el aspecto de eliminar la pena de prisión, porque creo que no tiene demasiada eficacia, sino muchas veces todo lo contrario, que se magnifica la repercusión que puede tener una entrada en prisión, que muchas veces pasa y nadie se entera, y que en el caso de que deba existir algún castigo, sean más de multa, ¿no? Y sobre todo a instancia de la persona que se siente ofendida, ¿no? Que esta persona vaya al juzgado y diga, pues sí, lo que ha dicho me ha ofendido, que sea algo grave, lógicamente, no porque haya dicho cualquier chorrada, y que realmente, si el juez estima que existe una ofensa a esta persona, se establezca una multa proporcional y se diga, vale, que esto puede ser algo que desincentive que las personas se pasen un poco de la raya, ¿no? Porque la libertad de expresión muchas veces se habla de que no tiene límites, pero vale, no tiene límites, pero tu libertad acaba donde empieza la mía, ¿no? Que esto es algo que muchas veces también hay gente que se lo pasa por alto. Entonces, yo no sé qué opináis sobre este tipo de reformas ya desde dentro del poder legislativo, porque aquí otro de los temas del que hablaremos luego es quién es el objetivo de estas protestas. Adelante, os doy paso. Yo ahora respondo, ahora lo que tal, recojo consiguiendo un momento lo que ha dicho Diego por lo de la comunicación y tal. Por alusiones. Por alusiones. Claro, es que me parece a tope. Aparte de que creo que ya fuera parte de que si la imagen y tal, creo que no debería estar en prisión por sus letras, porque como he dicho, hay millones de letras que son igual y tweets igual que cuando a Cassandra Vera se le multó y demás por poner un tuit contra Carrero Blanco, que dices, por Dios, mi hermano no sabe ni quién es que, por Dios. Pero bueno, cuando pasan todas estas cosas, que la imagen de España, que es otro tema aparte, o sea, no va de la mano, pero es con lo que dice Diego, la imagen queda fatal. O sea, nos han llamado ya la atención varias veces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por favor, lo de las injurias a la corona, eso no tiene ningún criterio con el Tribunal de Derechos Humanos y su opinión sobre los delitos de injurias, que no dice que los quitemos, dice que lo modifiquemos, que eso no tiene ningún criterio. Nos ha dado ya otro toque con la detención de Pablo, evidentemente. Le has dado el altavoz, lo que dice Diego, que necesitaba, porque es que al final no dejan de ser artistas residuales, en el sentido de que no son artistas ultra conocidos y que si no les das ese altavoz mediático, pues no van a tener el altavoz que tienen los chicos del maíz ahora o que tienen los... No me sale ahora, de los Barras Bravos, iba a decir, Natos igual, pues no lo tienen. Joder, pues ahora la gente se ha puesto a escuchar mucha música suya y saben por lo menos quién es, porque igual Valtònyc es que no sabías ni quién era, porque encima canta en catalán. No es un tío que, pues ahora sabemos quién es, y encima tiene un altavoz y hace actos y tal. Pues oye, es que es lo que consigues al final. Hoy el presidente de México, López Obrador, diciendo que eso en México no pasa nunca, que qué cojones hacemos deteniendo gente. 14 artistas detenidos en 2019 en España, más que en Irán. Que sepamos, por estos temas. No fuera parte que en Irán detienen a la gente por ser homosexuales. No estoy diciendo que allí estén mejor, Y la transparencia en la que están. Por eso, o sea, faltaría. Me refiero simplemente que es un estudio que no lo hago yo, lo hace una organización, una ONG, Amnistía Internacional, y que lo publica y que es por este tipo de delitos. Y España tiene 14, que es una barbaridad. Que tenemos a unos tíos en la cárcel por jugar con marionetas, a los titiriteros, por sacar un cartel que pone Borata, que es que eso me parece mucho más grave que esto, me parece mucho más grave, porque es que eso no fue es que yo no entiendo ahí en qué cabeza cabe decir, hostia, estos tíos van a levantar ETA, o sea, es que no tiene sentido, y ahí, recogiendo con lo de ETA, yo creo que la ley tendría que cambiarse sí o sí, y eso no es un trabajo nuestro ya, eso ya no es un trabajo de la gente, que ahí... Recogiendo lo que decías ya, Javi y Lando,
creo que tiene que cambiarse sí o sí, que las penas de cárcel, o sea, nunca debería estar una persona en la cárcel por una burrada que haya dicho y puede decir burradas y yo estar a favor o en contra, la mayoría de las veces en contra por suelen ser burradas, pero nunca debería ir a la cárcel una persona por eso. O sea, me parece terrible. Y luego ya, pues eso, creo que el trabajo de cambiar esas leyes es de los que están gobernando. Y uno de ellos es mi primo Pablo Echenique, que alguien le quite ese móvil alguien le quite el móvil a Pablo, porque dices, pero Pablo, Dios mío, pero Pablo, ¿cómo puedes pedirle a la gente? Está claro, con el gobierno, que es algo... ¿Qué dices? Yo entiendo que tú pidas hace unos meses el voto útil de la izquierda y el voto por el cambio y tal, y la gente te lo concede hasta cierto punto, y tú llegas al gobierno, tío, pues ahora haz tu trabajo, haz tu parte, joder, porque tu parte es cambiar la ley, hacer propuestas de leyes y hacer cositas con el gobierno, y pues mira, ahora sacamos un decreto de ley, ¿qué tal? Y luego sacamos una reforma y se van haciendo cosas que las leyes se cambian. El derecho, como has dicho antes, Javi, es un ente vivo y se modifica, porque si no seguiríamos con el derecho romano y no tendría sentido. Y como el derecho se adapta a los tiempos, pues es un ente vivo y hay que modificarlo. Y si creemos que ahora hay que modificarlo, y Europa nos lo ha dicho varias veces, oye, esto, bajadle un tono aquí a esta ley. Pues tío, que estás en el gobierno, joder. Bueno, él personalmente no, porque no puede. La gente también me hacía gracia que decía que tiene que dimitir. Como no dimita de la vida, Pablo todavía no puede dimitir de nada. Lo único, puede entregar el acta, pero otra cosa... Claro. Nada más. Que entregue las armas. Me levanto y me voy, como dijo en un monólogo, ¿no? Sí. Que es que al final dices, joder, también hay que hablar con cabeza, que tienes un papel de responsabilidad, ya no fuera del gobierno y tal, pero tienes un papel de responsabilidad, tu partido gobierna. Hostia, pues por lo menos que, igual que lo de, no, es que lo Podemos poniendo tweets de que van a pedir un indulto para Hasél. Es que yo no quiero un indulto para Hasél, yo quiero que no hubiera entrado en la cárcel por las letras que ha escrito, y yo lo que quiero es que nadie le vuelva a pasar, porque tú puedes indultar a este, pero mañana le puede volver a pasar a otro que ya lo haya escrito, por ejemplo, a cualquiera de los que hemos hablado con sus letras o su música. Además, esto es muy curioso desde el punto de vista jurídico, porque en el momento que se modifica una ley y al reo, en este caso a Pablo Hasél, le beneficia ese cambio de ley, su condena se reduciría en los términos en los que actúe esta reforma. ¿Sabes? Esto es a favor del reo siempre. Entonces, si coge mañana PSOE y Podemos, que han sido sus mayores defensores ya no solo ahora, sino en anteriores polémicas que ha habido, cuando ni siquiera gobernaban, no ha tenido tanta repercusión, tú coges, reformas la ley y igual no sale de prisión porque, como decía antes, tiene no sé cuántos delitos pendientes, pero le rebajas la pena en los delitos de enaltecimiento del terrorismo, de injurias a la corona, que son los que principalmente se está abogando por reformar. Entonces, coge, actúa y no te pongas a poner un tuit diciendo que muy bien los antifascistas en la calle, cuando realmente el único que tiene capacidad de reformar la ley ahora mismo eres tú, desde tu acta de diputado o desde tu partido en el gobierno. Y ya no solo eso, ya vamos un poco más allá. Y es que nos encontramos en una situación de pandemia. Entonces, hace 4 meses estaba criticando a los del barrio Salamanca cuando hubo también otros, no sé qué gilipollas se manifestaron, o los antimascarillas, o toda esta gente que se ha criticado tanto que salgan a la calle en una situación como la que nos encontramos, que es lo normal, que, joder, que el derecho de manifestación prima sobre todo. Pero hay formas y formas de manifestarse, incluso. Mal me pese defender a Pablo Hasél, que es lo último que pienso hacer aquí. Pero es que él mismo ha dicho que iba a hacer una resistencia pasiva y que las protestas que fueran pacíficas, aunque siempre hay tarados en todos lados, lógicamente. Pero es que ya lo estamos viendo que no son pacíficas y lo que hace esta escala de violencia es que las medidas de seguridad salten por los aires, porque es imposible en la situación en la que se está manifestando la gente en estos momentos, con cargas policiales y todo, es imposible. Entonces, lo que no puedes hacer es, hace 4 meses, decir, la gente que se quede en su casa ya se manifestará, y ahora estás alentando a la gente a salir a la calle cuando estamos en la situación que nos encontramos, que estamos con 500 muertos al día igual. Pues, coño, un poco de sentido común, y sobre todo, más cuando estás representando al Estado, no que eres garante de los derechos de las personas. Y ya doy paso a Diego, que lleva con la mano levantada, aunque los espectadores no lo ven. No se ve, pero lleva con la mano levantada un rato aquí. Como los del otro día ahí con la División Azul. Bueno, ahora entraremos con esos también, que esa es otra polémica muy buena también. Yo sabes que lo meto todo lo que puedo. Sí, ahora vamos a por ello. Yo, mira, os digo una cosa. El problema que me hace gracia, estaba pensando ahora, que es que en este país somos normales.
Porque a nivel de imagen me hace gracia porque nos estamos pegando por gilipolleces. Las últimas grandes manifestaciones que ha habido en España, con violencia, con no violencia, me da igual. Las grandes manifestaciones han sido o por la independencia en Cataluña, o por este caso de Hasél, o las que hubo contra el toque de queda aquí en Madrid el año pasado, vamos a principios Bueno, en de verano han curso. salido los sanitarios también, ¿eh? Sí, Sí, bueno, bueno, En verano no tienen salieron la los repercusión que sanitarios. tienen estas, que es el problema, yo creo. El pero problema las también es que a los gordas, sanitarios apenas se les dio bola. Y Ese se es el les problema. criticó mucho porque ¿qué hacían los sanitarios? Un tiempo tan difícil, joder, hay que arrimar el hombro, no es el momento de criticar. Bueno, oiga, no, es justo el momento Claro, de sí. criticar las condiciones en las que están trabajando. Yo no solo a los eso voy. sanitarios, yo creo que hay 1000 casos en las colas del hambre, toques de queda, que bueno, eso es otro tema que podríamos hablar aquí, de limitación de derechos fundamentales, que es que yo creo que ahora mismo Pablo Hasél es el último mono en la cola de problemas que tenemos en España. O sea, si O sea, eso es tiene lo que que haber una voy. reforma legislativa, la va a haber por instancia del gobierno, que es quien tiene que promoverlo, ¿no? Diego. O sea, lo que voy yo que es que básicamente estoy viendo, o sea, en este país estamos dando una imagen bastante de un país de lo que siempre se dice, país de pandereta. Porque estamos peleándonos siempre por gilipolleces. O sea, yo estoy pensando en Europa, las últimas manifestaciones que ha habido, y estoy pensando en Francia, los chalecos amarillos, estoy pensando en Holanda, estoy pensando en cosas que digo, jolín, es que en otros sitios estos conflictos que hay, que son fuertes, se producen por cosas que de verdad tienen un sentido y una repercusión en la sociedad, porque al final que Pablo Hasél sea condenado o no sea condenado, aunque a nivel de libertades, por supuesto, que es una cosa fundamental, importantísima, hostia, si no tienes para comer, es que te la trae el pairo, ¿sabes? O sea, yo si no tienes para comer, que no pueda decir Felipe es un cabrón, es que no me afecta a esos niveles. Entonces, con la situación en la que estábamos, el paro, no sé qué, aquí siempre nos centramos en comidillas, en chorradas. Y nos vale tanto, me vale para toda la sociedad como los medios de comunicación, porque al final esto es una rueda. Entonces, el problema que yo veo es que, tal y como decía antes Revilla, tanto el Poder Judicial no está nada separado. El gobierno ahora mismo mola mucho estar en oposición, porque, vamos, yo siempre, vamos, es una cosa fundamental de la política. Estar en oposición se vive genial. Porque lo único que hay que hacer es decir, señalar con la mano a todo lo que se hace mal. Es que se El está problema haciendo que yo veo oposición desde dentro del gobierno, que es una cosa... Claro, el problema que yo veo a Podemos es que Podemos no deja de ser un partido que nace, yo creo, me van a perdonar aquí las personas de Podemos, pero nace y se ha mantenido su modelo para ser un partido minoritario. Creo que su modelo de partido es un modelo de ser pocos, pero estar a la contra, reventando, manteniendo siempre esa crítica fiera al gobierno. Me parece que es una función que tiene que existir. Al fin y al cabo, este tipo de partidos tiene que existir, pero creo que en cuanto te encuentras con una mayoría y que han sido bastante estúpidos, porque recordemos que ya se nos ha olvidado con toda esta pandemia y el tiempo, pero no hace tanto que tuvieron la oportunidad de gobernar prácticamente con mayoría absoluta, PSOE y el Podemos, no quisieron, por orgullo de, yo, vamos, no quiero achacarlo, pero parte de la culpa importante yo creo que fue de Podemos, a nivel de que no quisieron ser bastón, confiando en una mayoría absoluta que jamás van a tener en la manera en la que hacen política. Y entonces el problema que yo veo es que dentro del gobierno están en un punto que yo no entiendo. Yo no entiendo si yo lo veo y la gente lo ve, cómo no lo ven ellos. Yo no sé si creen que haciendo oposición a PSOE dentro del gobierno en las siguientes elecciones se lo van a llevar por la mano. Es que yo no sé qué. Yo creo que lo único que consiguen es bajar ellos. O sea, conseguir que la izquierda se decepcione totalmente, porque al final, cuando están dentro del gobierno, no han hecho nada. Han hecho 4 gestos simbólicos, 4 cosas, pero a la hora de meterse en faena de modificar leyes, porque este país necesita una modificación del Código Penal, vamos, hay que vestirlo de nuevo, la Constitución, hay que darle un repaso brutal, hay que dar un repaso a muchísimas cosas y sobre todo adaptar la legislación a la actualidad, porque hay muchos delitos que evidentemente no se contemplaban porque no tenía sentido contemplarlos. Hablábamos el otro día con el tema de Andorra. El teletrabajo es que no está contemplado en la legislación laboral porque no existía el teletrabajo. Entonces, eso de que está contemplado, pero de manera residual, claro. Claro, porque no está pensado para que sea una cosa habitual. Entonces, la cuestión está en que hacen falta tantas adaptaciones y tantos procesos y nos estamos parando en estas tonterías
que me parece, o sea, no me extraña que desde la izquierda se esté generando un sentimiento de rechazo a la política de la siguiente no voto. Ya hemos visto, por cierto, la gran abstención en las elecciones catalanas, que ha sido un punto importantísimo, que nos hemos quedado todos una abstención importantísima. Hay una pandemia también, ¿eh? Claro, eso ha influido, ¿eh? Claro. Yo creo en que Cataluña se suele votar, ¿eh? En Cataluña se suele votar. Yo creo que sin pandemia... Me vas a perder al Mario porque se puede votar por correo. No, que decía sí, pero que no es lo mismo, tío. Yo te garantizo que si no hay una pandemia, la gente vota más. Sí, o sea, que no digo que hayas tío que yo estoy seguro que hayas tío, pero que si no hay una pandemia, hombre, no salen estos resultados. Vamos, no resultados. Pero no salen... el éxito de Vox, yo creo que en parte es porque ha habido gente de Vox que directamente han salido muchísimo más a votar que los que han podido salir a votar. No nos desviemos del tema, tío. Que tenemos ya bastante con lo que tenemos claro, aquí. Ciudadanos ha perdido 30. ¿Dónde están? Pues en Vox, joder. Que es que al final los que están son los que están y los que estaban son los que están. Lo que se está generando es un sentimiento de... Yo creo que, o sea, el problema es que yo veo es que nadie está contento con nada. Yo escucho a gente de izquierdas hablando de gobierno fascista y a gente de derechas hablando de gobierno bolchevique, bolivariano, libertario, comunista. Entonces, a nivel de lo que comentamos al final de todo, a nivel de imagen como país, nos está quedando un país muy complicado y a nivel exterior nos estamos encontrando por una parte que nos están acusando no de fascistas, pero de comportamientos fascistas, como puede ser el control a la libertad de expresión. Y paralelamente, que la ha rebasado antes Mario, estamos teniendo manifestaciones de pro-nazis, porque eran eso, con quejas. Es decir, no vamos ahí. Estamos básicamente en un mare magnum en el que no hay una coherencia ni en hacerlo mal, que me parece brutal. O sea, se está haciendo mal en todos los lados. Yo aquí, por ejemplo, sí que disiento un segundo, Javi, para tratar lo de las manis y tal. Yo sí que disiento un poco porque sí que creo que todos los temas que merezcan que la gente salga y exprese su opinión deben de ocurrir, o sea, y me gustaría que pasara mucho más. También creo que una de las cuestiones es que en España no estamos acostumbrados a las grandes manifestaciones o manifestaciones violentas, en un sentido de que en Francia están al orden del día y cada semana había una manifestación de los chalecos amarillos reventándolo todo. Y bueno, ya si miráis por curiosidad las manifestaciones que hubo en Tottenham en 2011, podéis flipar. O sea, en Reino Unido siempre ha habido unas manifestaciones obreras de la leche santa. Es verdad que aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de manifestaciones y que nuestra manifestación más grande fue el 15M, que fue bastante laxa en ese sentido. Yo creo que al final el derecho de manifestación de las personas está ahí y no, yo soy de la opinión de los que porque revienten un par de contenedores y tal, pues no va a pasar nada. Es verdad que mi postura pues puede ser un poco más radical a la izquierda, ya lo sabéis, pero yo estoy a favor de ello. Otra cosa me parece cuando queman coches y cosas de la gente, o sea, cuando vas a quemar, cuando quemas cosas que es del que podría estar a tu lado, pues dices, eres imbécil. Que revientes un Louis Vuitton como hicieron, es que me la pela. O sea, yo no voy a llorar por Louis Vuitton. Yo no voy a llorar por el señor del Deutsche Bank. Eso te lo garantizo. Te lo garantizo. Y creo que al final Pablo Hasél simplemente lo que se convierte es en un icono. Es que yo creo que la gente no lucha por Pablo Hasél. Es lo que dice Diego. Lucha por su derecho a la libertad de expresión y por una reforma del Código Penal. Y ningún derecho se ha conseguido en el mundo, ni uno tocando el arpa. Eso es así. Las sufragistas que decía Elisa Beni, por ejemplo, hoy en Twitter, decían, no, es que así no se consiguen las cosas. Mira las sufragistas. Perdone usted, Elisa Beni, pero no ha leído mucho sobre las sufragistas, porque las sufragistas pusieron una bomba en la abadía de Westminster. En la abadía de Westminster, que las pillaron, gracias a Dios, y no las reventaron, pero pusieron una bomba en la abadía de Westminster. Han hecho un montón de actos vandálicos, pero lo dicho, siempre actos vandálicos, no contra un tío que tiene un coche y le pegas fuego, que igual es el que tiene que ir mañana a currar, hostia, que a mí eso ya... Ahí también es la diferencia entre actos violentos y vandálicos, porque sí, anárquicos como tal, y un pueblo organizado que quiere protestar contra un derecho. Creo que hay diferencia también, Claro. Y creo que lo de hoy, lo de anoche y tal, se parece más a una mezcla entre gente que de verdad iba a luchar por la libertad de Hasél, por la tal, y gente que ha aprovechado para liar la parda. Que yo estoy a favor de que la gente que si va a proteger el derecho de libertad de expresión y demás,
que pueda quemar contenedores. Joder, mi opinión es esa, que si tienen que defenderse, el derecho de autodefensa del pueblo está ahí. Pero quemarle el coche o la moto a un vecino, que puede ser tu vecino, puede ser tal, y aunque no sea tu vecino, joder, eso me parece, vamos, de puto cárcel. Eso sí, no lo dejas ir. Solo por recoger el tema ese de las manis, que es lo que decía Diego también, de que eso, luego tienes las manis estas de Jusapol y de Peña súper de derechas, diciendo barbaridades auténticas, como el tipo este, diciendo que con esta va a rajar el cuello a los menas, y no está en la cárcel ese señor, y lo dijo en directo. Mira este cuchillo, con esto mato unos cuantos menas. Y no creo que nadie vaya a matar menas, pero también te digo que es más susceptible, ¿eh? El odio que cargan ellos contra gente que está en inferioridad y que siempre se les ve como el enemigo fácil, a Peña como el rey. Por decir, a ese puto facha mátalo cara al sol. Pues yo creo que hay diferencias susceptibles también. Y hablando de Chenique y poniendo a criticar, también pues poner un poquito a parir a los otros, porque mi prima Macarena Olona, que me parece la Echenique de la derecha, no se queda nunca corta. Y aprovechando también la calentura, pues ha incitado a los antidisturbios a que les den bien de hostias y con un par de tweets eso, que si la peña quiere gresca, que se la den, que les revienten. Pues hombre, ayer por ejemplo se pegaron a menores, hoy una chica no ha perdido el ojo, a una chica le han dejado ciega porque no se pierden los ojos solos en la manifestación, y creo que lo que decía la gente también, no es que cuando vas a una manifestación sabes a lo que te expones. Creo que la gente cuando va a una manifestación no tiene por qué quedarse ciega, ¿eh? Es que yo creo que abres un melón muy bueno, ¿no? Yo creo que lo que decías esto es muy importante, hacer una diferenciación, porque es que todo el mundo asocia manifestación con violencia. Yo creo que es una cosa que hay que separar en muchos aspectos, ¿no? Y hay muchos tipos de violencia también. Por ejemplo, la gente que sale a manifestarse y que monta barricadas, como comentas tú, con ornato público, con contenedores, con jardineras, con lo que sea, eso lo puedo llegar a entender. Y, o sea, puedo compartirlo, ¿no? Pero lo entiendo y creo que es una forma, como dices tú, en la historia hay muchos ejemplos de conseguir muchas cosas. Pero ya en el momento que sobre todo es de gente que es la bandera del pueblo, por así decirlo, estás incitando a la gente o estás directamente haciendo en la calle lo que dices tú, quemar motos, quemar coches, ya no entrar en Louis Vuitton, que Louis Vuitton tiene millones de euros y se la suda que le revientes una tienda, aunque a los trabajadores les afecte, que es otra forma también de que repercuta en la clase trabajadora, pero es que veías hoy el telediario y están entrado en fruterías, en tiendas de ropa que no eran grandes cadenas, han entrado... Coches y motos. Claro, coches y motos. Si estás en el barrio del Raval, que sabes que son vecinos como tú, obreros, y pegas fuego a 12 coches, ¿qué esperas? ¿Que los 12 sean pues del Consejo Superior de Justicia? Eso pues es, no lo creo, tío. Que un tío que tiene un coche en la calle es porque igual no se puede permitir una cochera, sin más lejos. Es un supuesto, ¿eh? Igual en esa calle no hay cochera, pero bueno, me refiero que aquí hay que hacer un poco de balance entre todo. Y el problema que... Uy, se nos ha ido la imagen de Mario. El problema de cuando... Sí, voy un segundo que justo en mi ordenador dice que se va a morir. Vale, vale. Sigo con el discurso. Yo creo que en el momento en que la manifestación llega a las violencias, es muy difícil controlar que haya una escala, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? En el momento que empieza, esto lo hemos visto todos, la gente que ha estado en manifestaciones o la gente que lo ha visto, que como empiece uno a tirar una piedra, van a ir 50 detrás. Hay mucha gente que se infiltra en manifestaciones sin tener nada que ver con lo que se propugna en esas manifestaciones. Y es que yo quiero defender aquí también un poco a la policía porque me toca un poco de cerca. Y es que la policía, de primeras, hay de todo en la policía. Hay muchos trastornados en la policía, militares, y esto hay 1000 casos. Pero la policía nunca ataca primero o no ataca primero si no hay una situación de peligro. Y esto está contemplado en la ley porque es así, que luego los hay de todo tipo, ¿eh? No quiero excusar a nadie, pero hay que tener unos límites. Diego. Tengo que decir, el problema que yo veo endémico en la policía, que me parece bastante habitual, es la chulería. En el sentido de, yo entiendo que a la policía se le educa, por así decirlo, en la idea de que ellos son autoridad, que es cierto. El problema está en que todos, yo creo que nos ha pasado a la mayoría, que nos hemos encontrado con algún policía que evidentemente es un gilipollas.
¿Por qué? Yo no digo extiendo eso a toda la policía, pero evidentemente hay gilipollas, como en todas partes. O sea, te puede tocar un frutero que es un gilipollas. La diferencia es que un frutero o un contable pues no lleva una porra y te parte la cabeza. Entonces, el problema que yo veo con la policía, tengo que decir también, como has dicho antes, Revilla, tengo que romper una lanza a favor de la policía. En España tenemos muy buena policía en el sentido de contención de disturbios. Hay que decir que hemos visto, pues como ha dicho Mario, lesiones como pérdida de un ojo, bueno, cosas así, pero hay que recordar que antes comentábamos el tema de chalecos amarillos, en Francia han tenido varios muertos. O sea, a lo que voy es que en España se ha contenido bastante bien y situaciones muy complicadas. Que ahora mismo estas no están siendo tan graves, pero con problema de reiterarme, voy a recordar las manifestaciones en Cataluña, las famosas manifestaciones fortísimas que hubo en Barcelona, fue el año pasado, hace dos, bueno, va a hacer dos que estamos en 2021, que era una barbaridad. O sea, yo he hablado con un policía que estuvo allí y dijo, es que estábamos desbordados. O sea, es que estábamos 20 tíos en una calle rodeados totalmente, lanzándonos cascotes. Y dice, y es que no puedes, o sea, dice, tiramos con todo lo que podíamos. Evidentemente claro. no puedes disparar con fuego real, ni muchísimo menos. Eso sería una salvajada. A no ser que estés en Linares. Ya, bueno eso también podemos hablar de lo de Linares, que eso ya es un tema, bueno, vamos a... Eso es una barbaridad, es una barbaridad. Pero a lo que voy es que al final yo entiendo la situación policial a cierto punto, entiendo también que como seres humanos se te calienta un poco la mano. O sea, en el sentido de yo entiendo que tú estás... Al final nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Tú, si estás manifestándote y ves a un policía metiéndole un porrazo en la cabeza a tu colega, pues tú agarras lo primero que tienes y revientas al poli allí mismo. Y al final el policía, quieras que no, es que claro, es difícil ponerse las dos posturas. O sea, yo lo que entiendo es con sus compañeros. No, a ver, claro, y a lo que te voy es que tampoco... Es que no se puede, no hay forma. Y yo creo que esto es fundamental. No hay forma de disolver una manifestación si no es con violencia. Pidiendo por favor a la gente que se vaya a su casa 3 minutos. Se marcharán los curiosos, los que no quieran jarana. Pero el que quiera jarana... Pero es que ese es el problema. O sea, ¿por qué tienes que disolverla? Déjales. Ya, ese es el problema. Déjales. Tampoco puedes permitir que la ciudad se te vaya de control. Pero es que no se te va a ir de control, hombre. Es que, y al final tú no puedes permitir que la gente esté destrozando mobiliario público, reventando tiendas. Es que llega un punto en el que tú no puedes... Hombre, sí, pero puedes atacar a eso, tío. ¿Has visto no, sí. Y no me refiero ya de que un policía, que es una barbaridad, llegue y le diga a una chica, puta de mierda, ven aquí, porque eso es una salvajada y es un tío que es puto anormal. Estamos todos de acuerdo. Es que ya no me refiero a eso, me refiero a las imágenes que de verdad me parecen más preocupantes. Eso es una barbaridad y evidentemente es de ser un auténtico gañán. Pero las imágenes en cuanto a protocolo de cuando les encierran a chavales que se ve claramente que son menores y les pones contra la pared a un grupito de 15 personas que están separados porque a una chica le está dando un ataque de ansiedad y les empiezas a pegar de porrazos para decirles que se vayan. En el protocolo de la policía de los antidisturbios no está decir a la gente cuando les estás echando... pegarles, o sea, cuando tú tienes que empujar a alguien, lo suelen hacer con los escudos y sueles decirles que fuera, no les tienes que pegar mientras lo haces, y más cuando esa gente se ve que son menores. O sea, al final, quería hacer relación también, que no digo que se haya aplicado hoy, porque yo no soy experto en esto, no sé si habéis leído lo del síndrome Sherwood. No. Pues es una forma de actuar que tienen los antidisturbios, bueno, no inventó, es un estudio que hizo en su tesis de trabajo de fin de máster David Piqué, que fue comisario de los Mossos y fue de hecho uno de los cabezas fuertes de la unidad de antidisturbios de los Mossos, que no sé cómo se llama, me van a permitir la duda, pero es una forma de actuación que tienen los antidisturbios y es una forma de incitación a provocar disturbios para tú quedar bien como policía, que lo ha hecho un policía, que insisto, es un trabajo de máster de un Mosso, y él puso este síndrome Sherwood, no sé por qué, he estado viendo antes un vídeo y me informé un poco por ello, y es como una forma de actuación que se da, y es un patrón en muchas, sobre todo se daba en casos como Pinochet y países más dictatoriales, pero que de una manera u otra se ha aplicado a las democracias occidentales, más laxa, evidentemente.
Es una forma de hacer y provocar que la manifestación se te vaya de manos para luego quedar tú como que te estás defendiendo y aplicando esa autodefensa. Y bueno, al final pues es como siempre lo que decimos, esperar a que la población ataque primero, pero incitando a ello, echándoles de sitio, siempre intentando alentar un poco a las protestas. Es una táctica bastante compleja y para el que quiera, en Internet hay un montón de información y es bastante interesante, ¿eh? No digo que se aplicara ayer, ¿eh? Porque no, Claro. evidentemente no lo sé. Pero que es muy interesante saber que dentro de la propia policía y de estas actitudes y tal, y estos grupos de, pues como la UIP y tal, que existen protocolos de actuación para decir, vale, vamos a hacer que esto se desborde para darles de hostias y que se salgan. Y no con el objetivo, no digo que el objetivo sea reventar a la gente a hostias, sino quedar tú como el bueno, poder pegar unos cuantos palitos y nos vamos para casa. Y al final es una manera de hacer que aquello se desborde y de que la gente se pire. Esto, no digo que pase ayer, pero... Yo creo que hay que ponerlo también un poco en contexto, ¿no? Porque esto puede pasar, por ejemplo, en manifestaciones no autorizadas, que es a lo que vamos a hablar ahora, y esto ha pasado con manifestaciones no autorizadas porque precisamente existe un riesgo de que se ponga en jaque la seguridad ciudadana, que es el mayor problema que puede ser una manifestación, ¿no? Porque existen manifestaciones y manifestaciones se autorizan cientos al día, me atrevería a decir, y en qué porcentaje de manifestaciones hay violencia o pasa algo. Que puede haberla, por lo que sea, porque le dices tú, se descontrole de un lado o de otro y al final acaban pasando las cosas, ¿no? Pero lo que hablaba antes con Diego es que también muchas veces, por desgracia, se infiltra gente que no tiene nada que ver con este tipo de protestas, que lo único que quieren es liarla de alguna forma o de otra. También lo vemos por el lado de la policía, infiltraciones en grupos de protesta, que también es algo que es muy debatible. Pero yo creo que eso, ¿no? Cuando existe una manifestación que no tiene por qué conducir a la violencia, muchas veces la policía está de mirando, porque es así. Muchas veces no tiene por qué pasar nada y no tiene por qué haber enfrentamientos. El problema es cuando de un lado o de otro la cosa se va de madre. Y si queréis pasamos ya llevamos una hora y pico de debate, pasamos ya al tema de las manifestaciones autorizadas y no autorizadas, a raíz también de un poco de la polémica de la manifestación con la División Azul. Ahora te doy paso, Diego. Hay que diferenciar, ¿no?, entre manifestaciones permitidas, que son todas, a no ser que la delegación del gobierno del lugar en el que te vayas a manifestar lo desaconseje y llega a no autorizarlo porque se ponga precisamente en jaque la seguridad ciudadana o que exista algún peligro de cualquier tipo para la integridad de las personas que van a manifestarse o gente que viene a liarla de otros lados. Lo hemos visto en manifestaciones de todo tipo. Diego. Bueno, una puntualización antes de lo que estábamos comentando antes. La cosa fundamental del tema de antidisturbios, y ya con esto termino y con las actuaciones es que hoy en día existen cámaras. Que eso es un punto importantísimo que yo creo que no hay que, vamos, es fundamental. Ahora, hoy en día, el problema está en que tanto los manifestantes como los policías tienen cámaras. Y yo estoy viendo con las manifestaciones de ayer, vemos por parte de gente de izquierdas imágenes de las cargas policiales, de los golpes, de los palizas indiscriminadas, como ha dicho Mario. Por supuesto, yo creo que muchas veces hay abusos de autoridad y sobre todo creo que no se castiga tan ejemplarmente. Yo creo que el problema de la policía es como con el buen tributador o como con el buen empresario y tal. Al final, el que lo hace bien le machacan y le tienen tal, y el que lo hace mal se le protege y se le mantiene un poco como, bueno, no la lían tanto. El ejemplo claro para mí es la detención de Linares del otro día, que cuando, perdón Diego por cortarte, para poner el ejemplo ese, es que me parece muy claro que cuando el tío ese ves claramente que le ha pegado un palizón a una persona en la calle y que ha sido porque le estaba tirando los trastos a una niña de 14 años y su padre se ha metido, cuando van a detenerle el tío dice que se va a hacer la prueba de alcoholemia a su puta madre y se pone a bailar y el policía que llega no le detiene para nada, le deja bailando, le da una palmadita y le dice, vámonos, anda. Si tú eres policía y de verdad te das con lo que ha hecho, es que es terrible. Y tú eres un civil, haces eso y la paliza que te cae, agüita, ¿eh? Hombre. Entonces, yo creo que se debe castigar más yo creo que, vamos, una sensación que veo en algunos policías es que tienen las manos muy atadas porque yo entiendo que son los que hacen bien las cosas. Que yo entiendo que el problema está en que y una cosa que digo mucho es que las leyes y las normas muchas veces se peca de intentar modificarlas cuando en verdad con que se cumplan ya está.
O sea, como ha dicho Mario antes, en los protocolos de la policía no está pegar una paliza a un tío cuando está yendo. El problema está, yo creo, cuando tú restringes aún más las posibilidades de las personas, de los policías que lo hacen bien, porque yo estoy seguro que hay policías que no lo están pasando bien, que están allí y que si tienen que pegar palos iguales porque, tío, porque toca, porque te viene un tío, te mete una patada, pues le devuelves un porrazo. Pero entiendo que la restricción es que al tío que va a meter porrazos y el tío que va a ver si parte una rodilla, lo va a hacer igual. Y por mucho que le digas, no, es que el protocolo ahora es tirar pompas de jabón. Ya, pero es que el que pega porrazos, habrá 100 tíos tirando pompas de jabón, pero el que pega porrazos en la cabeza y le mete un dedo por el ojo a uno, lo va a seguir haciendo. Entonces, volviendo al tema de manifestaciones y tal, lo que hablamos ahora, la cosa está en que normalmente este tipo de manifestaciones suelen estar también muchísimo más cubiertas por la policía. Creo que hay una presunción más habitual en que manifestaciones de izquierdas se van a volver en un conflicto y que aquí puede entrar lo que dice Mario y que veo que manifestaciones de grupos, porque al final en esto no hay discusión. O sea, a mí el tío que me diga que la manifestación de Prodivisión Azul no eran nazis, es que o sea, es que ya no es que hablemos de... Un MP40 tatuado llevaba aquí uno. Claro, o sea, ya no hablamos de nostálgicos, ya no hablamos de extrema derecha. Es que estamos hablando de una persona, es que además, más claro no te pueden decir, es culpa del judío. O sea, es que ya... Son antisemitas directamente. Es que ni siquiera te dicen falangistas, porque todavía, o sea, evidentemente es una doctrina que a mí no me gusta ni de cerca, pero es que todavía un falangista al final es seguidor de una idea de Estado de José Antonio Primo de Rivera y tal. Pero es que esta gente no, o sea, es que esta peña, y que te lo dice, que cuando entrevistan el otro día a la chica esta, Isabel, no me acuerdo cómo se llama, ni quiero saberlo, te dice que es seguidora de las ideas de Hitler y que ha decidido dar su vida por ellas. Y todavía le siguen poniendo como la musa del fascismo, seguidora de las doctrinas de Hitler. Hombre, por favor, podemos llamarles nazis, que lo están reconociendo, ¿eh? Claro, no pasa nada por de vez en cuando llamarles por su nombre. El problema en España es que el nazismo no está castigado con una ley, existen los delitos de odio. O sea, esta tía, o sea, me hace mucha gracia también, ¿no? La gente en Twitter te ponen 2 fotos de Pablo Hasél detenido y de la tía ahí haciendo lo que le da la gana. Vamos a ver, esto no es así. Es lo que ponía yo en un tuit. Estás comparando el acto con la repercusión, ¿no? Con la consecuencia. Entonces, que me pongan una foto de la tía cuando la estén juzgando y posiblemente le caiga un multón bastante gordo, y si no le cae cuando lleguemos a Europa no lo vamos a ver. Comparamos cosas iguales, no comparemos momentos diferentes de la película, ¿no? Yo creo que esto hay que hacer un matiz importante en ello, ¿no? Porque es que esta misma tía, lo que comentaba ahora Mario, ¿no? Que es que la ponen de mártir, la ponen de musa del fascismo, y es que lo que no hay que hacer a una persona así es darle publicidad, porque es que está logrando lo que quiere, está dando voz de una manera o de otra. La publicidad, esto lo podrán decir sobre todo nuestros amigos periodistas, sea mala o buena, es publicidad, y estás dando altavoz y para ellos más. Al antisemitismo, y para ellos más. Sí. Y ella misma lo dice. Porque todavía hay ideas que... Claro, ella dice, yo voy a ir a la cárcel y voy a ir por mis ideas. No vas a ir por tus ideas, vas a ir porque tus ideas son una mierda, como dice Chocas, ¿no? Tal cual. Es tu opinión, pero es tu opinión de mierda. Y permíteme que te diga que es tu opinión de mierda. Eso es. Os digo una cosa, creo que en este punto, yo no sé, los medios de comunicación españoles, qué hace falta para que llamen nazi a alguien. O sea, yo... Sí, es que... o sea, yo no sé si tienes que estar ya con el uniforme de las SS pisando de la cabeza en un campo de concentración a un judío para que ya te llamen nazi. Porque hay un miedo a llamar nazi a la gente cuando esta persona... Es que lo que ha hecho Mario, seguidor de las doctrinas de Hitler... Hostia, de verdad que es que el español lo titulaba así, ¿eh? La musa fascista, seguidora de la doctrina de Hitler. ¿Y cuál es la doctrina de Hitler? Es como te diré, es que por esa regla de 3... Pacma puede ser seguidora de las doctrinas de Hitler, porque en materia de protección de los derechos de los animales, pues igual está en consonancia con Hitler, pero es que estamos hablando de una persona que es antisemita, que defiende una Europa blanca, débil ahora por el judío y no sé qué. Lo bueno de esta gente yo creo que es que no sabe ni para quién vendimia, porque es que muchas veces dicen, yo soy seguidor de las teorías de Mussolini, y luego eres antisemita, y Mussolini estaba casado con una judía. Incongruencias de este tipo, que es una chorrada, pero sí, mira, y retomando el tema de que comentabas de las manifestaciones, yo creo que a esta gente hay que dejarla correr por el campo. Sí.
Porque retrata. creo que el problema está en que en esta sociedad no vas a conseguir jamás, porque siempre habrá foros, siempre habrá grupos de Facebook, siempre habrá, bueno, hace unos meses nos encontramos con la noticia de que unos exmilitares tenían un grupito en el que hablaban de derrocar el gobierno, bueno, cositas que hacen algunos exmilitares cuando se aburren. Pero a lo que voy, creo que esta gente debe ser considerada lo que son, que yo creo que es una rareza, porque al final son 50 Putos frikis. matados. Sí, son unos frikis, al final son 50 matados. Hay más K-popers en España que gente así. Porque al final, los que hemos visto en pantalla, que por supuesto yo estoy seguro que hay más gente que piensa así, pero que evidentemente no se muestra, no es tan idiota, porque al final los que van a mostrarse allí, los que llevan un fusil alemán puesto aquí, el K-90, o los que llevan... esa gente son unos taraos, que yo no sé a qué cojones se dedicarán, pero imagino pues que no sé si a Ovares, a Solan Ultras o lo que sean, pero vamos, hagan lo que hagan, evidentemente son unos frikis, creo que hay que evidenciar que son unos frikis, señalarlos por frikis, en plan de mira, esta gente rara existe, está en el extremo, verlos y decir, ¿tú quieres ser así? No, porque eres un imbécil. Bueno, pues sí, a lo siguiente. Y creo que censurarlos y ponerlos de víctimas o de al final intentar restringirlos, que es una cosa que pedía mucha gente a colectivos de gente de izquierdas, tal, creo que tampoco sirve para nada. Creo que si tú los restringes, ellos van a seguir reuniéndose igual. Hoy en día todos tenemos un altavoz. Ahora mismo nosotros estamos con nuestro altavoz personal. Ellos pueden hacer un podcast hablando de lo bien que hacía Hitler y todas las movidas. Lo bien que hacía la tortilla. Pues, oye, Sí. ¿qué quieres que os diga? A esta gente, el problema está en que al final los medios de comunicación... Uy, se nos ha pillado Mario ¿Sí? ahí. O sea, perdón, Diego. Ah, digo, hostia, ¿crees? Ahora, Diego, ya te tenemos de vuelta. A ver, Diego. Os pierdo por momentos. ¿Me habéis escuchado o no? Te oímos. A ver, repite el final, que te hemos perdido. A media, sí, el final se ha perdido. Bueno, no, da igual. Básicamente que la entrevista en un medio de comunicación es un cachondeo. Sí. Que no, Sí, total. no tiene sentido. Yo creo que también al final, así un poco como última reflexión y tal, ya para acabar, creo que el problema de lo que se queja mucha gente de izquierdas también es la falta de igualdad, la falta de que no se trata igual normalmente los actos de izquierdas que los de derechas, igual que no se trataba igual a los de Núñez de Balboa, que se veía claramente muchas veces llamándoles sin mascarilla hijos de puta a los policías, y no hacían nada. Yo he comido palos de la policía aquí en Manifas. Y te puedo garantizar que no le llamo nunca hijo puta a la cara a un policía porque me la habría reventado. O sea, no es que no lo haya hecho por tal, es que no lo he hecho por miedo. Es así. Y esa gente pues tenía mucha más libertad y se siente con el poder de hacerlo y hemos visto que puede hacerlo. Y ya fuera parte de eso no, la manera en tratar los actos. Por ejemplo, el otro día que salió este caso muy famoso de un ex militar, no sé si era ex o militar todavía, señor así calvo muy gordo que pegó tiros a fotos de Podemos. Sí, me parece que la habían retirado del ejército. Sí, creo que era ex militar, pues estaba de la cabeza que ya te da que sospechar. Y salía el tío pegando tiros ahí a las fotos diciendo que tenía balas guardados para ellos, que creo que es un acto mucho más amenazador que una canción, y que lo que puede decir una canción, porque además lo cuelga en redes y es una persona que va armada y que tiene armas. Sí. Y se me ha ido la palabra. Absuelto. Eso, se le ha absuelto, joder, digo, no sé por qué me salía exonerado, no sé, exonerado. Se le ha absuelto porque consideran que no hace daño a nadie, que estaba pasando su tiempo libre, que además lo dice así la sentencia, estaba pasando su tiempo libre y que no consideran que pueda ir a más. Yo creo que también es, joder, que eso es algo que duele, directamente desde la izquierda duele que ves que no se trata igual a unos que a otros. Pues ya para finalizar, y ahora si quieres te dejamos a ti también un minuto de oro, Diego. Yo creo que estas cosas y estos debates yo creo que son muy, muy importantes que se hagan, porque yo creo que es una forma de confrontar diferentes posturas, diferentes formas de opinar y que se vea que se puede hacer de forma sana, porque es algo muy importante, ¿no? Que todo el mundo está a la gresca en estos momentos. Y yo creo que la sociedad que estamos presenciando hoy en día es un claro ejemplo de ello, ¿no? De la polarización que existe. Hablabas, por ejemplo, antes del caso de Linares, y es cierto que hay policías que es que te tenías que retirar el arma, bueno, no retirarse, es que no se la tenían que dar directamente. Y eso es un tema que también es muy, muy polémico.
Pero igual que existen policías así, luego en el mismo día en Linares salía un policía diciendo, se estaba casi llorando, diciendo, joder, la imagen que estamos dando, que como policía, que una persona que se meta a la policía para proteger a la gente, ver que no es que no la proteja, sino que está yendo a por ella, es para una persona que realmente siente vocación por proteger a la gente, tiene que ser algo mentalmente tan, no sé, muy destructivo, ¿no? Y también por el lado de los manifestantes, los que van a manifestaciones realmente a reivindicar sus derechos y luego ven como muchas veces todo queda eclipsado por actos de violencia que, como decía antes, muchas veces no tienen nada que ver, o yo que sé, o cualquier polémica, o sin ir más lejos, que el representante de un movimiento de este tipo sea Hasél, ¿no? Que es un tipo que no tenía ningún tipo de repercusión, que yo creo que hay mucha gente que pueda abanderar esta lucha por la libertad de expresión de una manera mucho más reivindicativa y mucho más formada y de una manera mucho más argumentada que este tío. Es una pena, ¿no? Que muchas veces se eclipse tanto de un lado o de otro con gente que realmente no representa a la mayoría, que ese es el problema. Y yo creo, desde mi punto de vista, que deberíamos de quedarnos con las cosas buenas que hacen todas las personas desde su lado, ¿no? Así que, Diego, todo tuyo. Pues nada, yo creo que la reflexión total que nos llevamos es que evidentemente los derechos son muy importantes, que hay que protegerlos totalmente, que como lo ha dicho antes Mario, yo defiendo tu derecho a que estar en desacuerdo conmigo, a que digas tus paridas, digas tus burradas, y que evidentemente si son burradas que pueden entrañar un problema, un perjurio grave a una persona o a la sociedad, que evidentemente pues pagues, pero una multa. Yo entiendo que, como has dicho también antes, uniendo lo que has dicho tú de la cárcel está para reformar, el problema está en que las ideas no se pueden reformar. Eso es. No, o sea, las opiniones no se pueden reformar. Yo no y voy sería a triste que entraras en una cárcel y te cambiara las ideas, yo creo también, ¿eh? Claro, o sea, Hasél yo no creo que vaya a salir de la cárcel votando al PP, por ejemplo. No vas a ir diciendo, bueno, viva España, viva el rey y qué bien todo. No, eso no va a ocurrir. Entonces, desde el punto de vista a nivel comunicativo, creo que tenemos también una sociedad moderna en el que las cosas no se olvidan, que mandar a la cárcel a alguien lo único que hace es darle muchísimo más bombo y que hay que modernizarse muchísimo y darse cuenta de que en la sociedad moderna intentar cerrar la boca a alguien nunca servirá para nada. Pues con estas reflexiones nos quedamos. Ha sido un placer teneros aquí, chicos, y poder debatir de una forma tan agradable, porque yo creo que este al final era el objetivo y lo hemos conseguido. Ha sido una pena no poder tener a algún representante del mundo del arte, que lo hemos intentado, pero bueno, las circunstancias son las que son. Si algún día podemos, pues por supuesto haremos aquí un nuevo debate sobre esto, sobre lo que sea, porque la polémica está al orden del día, esto es así, y saldrán cosas nuevas, por suerte o por desgracia. Así que nada, muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros y también muchas gracias a vosotros por estar al otro lado de la pantalla. Os animamos, como siempre, a suscribiros, a dar like y, por supuesto, a proponernos nuevos temas de debate, a seguirnos en redes sociales. Y nada, muchas gracias también por estar ahí. Nada, nos vemos en el próximo vídeo y guardad vuestra silla. ¡Hasta luego! Hasta luego. Hasta luego.